Hola, ¿qué tal? Ahí estamos. Hola, ¿cómo están? Acá estamos eh, en la segunda edición de este espacio de Te Cuento Mi Carrera para contar un poco la experiencia de distintos profesionales y técnicos en su experiencia en la educación superior. Yo soy Carlos Méndez, trabajo en el equipo de comunicaciones Informando Chile y hoy tenemos una tremenda invitada que es Valentina Osa, médico cirujana de la Universidad Católica. Ahí estoy esperando que nos envíe la solicitud para empezar, pero primero que nada agradecerles a todos y a todos por conectarse hoy y bueno, que nos cuenten de dónde están conectando, si son de Santiago, fuera de Santiago, si hay algún estudiante de la FIES ahora conectado, que nos cuenten de qué sede son. Eh, y eso, y obviamente también en el chat pueden dejar sus preguntas que vayan surgiendo durante la conversación y bueno, ahí dependiendo del tiempo vamos a hacer las preguntas. Ahí veo a Valentina, a aceptar. Bueno, más que nada, aquí tengan su taza de té en la mano para acompañarnos en este espacio. Ahí sí. Ay, Hola. sí. ¿Cómo estás, Valentina? Gracias por acompañarnos hoy. Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Todo bien? Qué bueno. Eh, bueno, ahí me imagino que te contaron, pero este espacio lo estamos haciendo para que nuestros estudiantes y cualquier otro estudiante que esté saliendo, entrando a la educación superior ahora, se informe un poco de las distintas carreras. Así Súper. que eso, gracias por acompañarnos. Ahora tengas ahí tu té en la mano, mi taza dice café, pero acá estamos Aquí, con... besito. Así es. Y bueno, para empezar de una, cuéntanos, ¿cómo describirías la carrera de medicina para alguien que la quiere estudiar? Más allá de lo que todos conocemos de la medicina, ¿qué le dirías a alguien que le interesa? ¿Qué es la medicina como profesional? Ya. Mira, la medicina yo siempre le he hecho como la analogía a lo que es como, no sé, por la investigación, como la PDI, ponte tú, en que al final igual se vuelve algo como entretenido, porque al final uno tiene que estar descubriendo qué es lo que les pasa al paciente y saberse bien la historia y buscar antecedentes. Entonces, igual yo viéndolo desde ese punto de vista me entusiasma. Ahora, no Bueno, todas las especialidades son así, pero sí, bueno, básicamente la medicina se preocupa por la salud de las personas, como prevenir enfermedades, diagnosticarlas a tiempo, tratarlas cuando corresponde. Y bueno, la salud es un tema importante que va más allá de lo físico, sino que también lo mental, lo social. Entonces es ideal para alguien que quiera estudiar medicina que tenga como esta visión de la vida de que va más allá de estudiar la materia, sino que es claro. una carrera centrada en las personas y como tal tiene que tener su parte social. Entonces, estar siempre abierto a eso. Porque típico que pasa en el colegio que es como, ah, yo soy bueno para biología, medicina. Entonces, Claro, no, hay que estar abierto también a que en algún momento va a tener que hacer ramos de otras áreas, entonces, y para ser un profesional integral al final. claro, buenísimo. Y cuéntanos, ¿cómo fue para ti el proceso de estudiar medicina desde que entraste el primer año de la carrera hasta todo el proceso? ¿Cómo lo describirías? Largo, de verdad fue muy largo, porque me demoré finalmente 9 años en total, porque yo salí de cuarto medio sin saber qué hacer. Yo no tenía clara mi vocación, nada. Me gustaba ingeniería, me gustaba biología, me gustaba agronomía. Me metí a college, porque igual mi puntaje Bueno, no fue tan bueno como para entrar a algo como ingeniería, ponte tú. Entonces me ya metí al buenísimo. college de ciencias naturales y ahí fui descubriéndome, tomando ramos de distintas cosas. Tomé ramos de ingeniería y me di cuenta que no, por ahí no iba la cosa. Sí me di Ya, cuenta que me gustaban las ciencias y en un momento también me di cuenta que me gustaban las personas, el trato con personas. Entonces la mejor mezcla entre ciencia y personas es como las carreras de la salud. Y ahí empecé a navegar por todas las carreras de la salud, enfermería, kinesiología, nutri, todas me gustaban, no sabía por cuál decidirme y medicina la verdad nunca la vi como algo alcanzable, de verdad nunca me lo planteé porque de verdad lo sentía como así muy alto. Pero afortunadamente en el college me hice amiga de compañeros muy estudiosos que varios querían medicina, entonces me empezó a ir bien también y llegó un punto en que me di cuenta que, pucha, mis notas eran buenas y sí me estaba alcanzando para poder postular a medicina. Y entonces yo dije, ya, voy a aprovechar. Además que medicina igual tiene un poquito de cada otra carrera de la salud y uno después se claro. puede especializar en lo que le guste.
y se me estaba dando la más oportunidad de estudiar medicina, entonces yo dije, ya, voy a aprovechar. Y así fue, pues no es que es distinta a la historia como de que el que quiso ser médico desde chico, no, yo lo decidí ahí como en plena universidad, qué es lo que quería hacer. Y ya una vez que entré a la carrera, fueron pasando las cosas y todo se dio dando y todo fue confirmando que era la mejor decisión. Buenísimo. Mira, ahí en el chat nos preguntan como para dejar un poquito más claro qué es college y a lo mejor cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia ahí. College es como sinónimo de bachillerato, pero la Mm, católica le puso college, como ya, buenísimo. más agringado. ¿En qué consiste? Hay un college de 3 áreas, de ciencias naturales, de ciencias sociales y de artes y humanidades. En el college uno entra y dura 2 años o 4 años, según para dónde va enfocando el futuro, y uno va haciendo ramos de las distintas áreas, como con distintos enfoques. Y después uno puede ir como adoptando mejor, como definiendo su propio perfil. Eso es lo bonito de college, como que al final igual si haces los 4 años enteros, sales como un licenciado en ciencias naturales, por ejemplo, Bueno, con, no sé, pues como con una especialidad en, ponte tu ingeniería, y con una mini especialidad en agronomía, ponte tú. Cosas que en las claro, carreras perfecto. reales no se podrían dar esas combinaciones, eh, sí lo permite college. Y además, el plus que tiene es que, claro, si es que no quieres hacer como esta creación de tu propio perfil profesional, a los 2 años te puedes cambiar a una carrera. Perfecto. Y ese Entonces, fue si es tu caso. fue mi camino, claro, si es de naturales, te puedes cambiar a las que son de más ciencias naturales. Si es de sociales, te puedes ir a derecho, psicología, trabajo social. Si es de artes y humanidades, claramente te puedes ir a artes y todo eso. Buenísimo. Entonces, y así es, pues todavía funciona y bueno, han ido cambiando harto las reglas desde que yo entré en 2011 hasta ahora, pero sigue funcionando. Perfecto. Y bueno, ya hagamos esa línea de los ramos, más o menos qué cursos recuerdas que tuviste en tu carrera que te hayan como marcado tu trayectoria, que ahora piensas como en el día a día y piensas en lo que hacías en la universidad y dices como ya, en verdad, lo que yo veía en la sala lo estoy haciendo ahora y ahí aprovechamos de meter la pregunta que nos estaban preguntando, qué tan importante es la matemática y la biología para estudiar medicina. Oh, ya, es que, pucha, en la carrera uno va como ascendiendo cada vez más en el nivel de complejidad de los conocimientos, pero y al mismo tiempo se va poniendo más entretenida, porque los Vale, primeros ramos, que son los más básicos, sí te incluye cálculo, te incluye física, te incluye bioquímica, te incluye física, ya lo dije, química. Entonces, como que claro, hay que apechugar con todas las ciencias básicas, también incluye hacer electivos en otras disciplinas, ya sea, no sé, por algún ramo de las ciencias sociales, qué sé yo, y nada, pues, uno de los ramos como más difíciles de los primeros años es anatomía, porque te tienes que aprender el cuerpo humano entero. Y claro. sí, pues es difícil, es como el primer ramo más difícil de la carrera, y es algo nuevo, y es interesante también. Y después, al segundo año, ya se va poniendo un poquito más difícil, porque empiezan ciencias un poquito más complejas, por ejemplo, fisiología, que es como el estudio de los procesos que pasan en el cuerpo, ya un poquito más avanzado desde la anatomía. Te enseñan neurología, neuroanatomía, se va poniendo un poquito más difícil, y ya llega un punto en que ya pasáis a tercero y empezáis a ver pacientes. Al menos así es mi Mm, malla. claro, Y en general en la universidad es así, pero también hay otras que empiezan a ver pacientes desde más chicos. Pero al menos yo en tercero empecé a ver pacientes. Y ahí me cambió el mundo porque de verdad le dio todo sentido y empecé a tener materias más entretenidas de, no sé, pues de examen físico, de síntomas, de diagnósticos y medicina de verdad. Entonces ahí ya se va poniendo, claro, cada vez un poquito más compleja y como ya el ramo como clave, ramo por así decirlo, son los años de práctica que uno tiene, porque en claro. 7 años la carrera y el sexto y séptimo año es el internado, que es la práctica profesional, que no la pagan, es práctica que hacemos nosotros y recorremos todas las especialidades trabajando como mini médicos, o sea, siempre supervisados por algún Joder, médico oficial. Pero ahí vamos aprendiendo de todo, cometiendo errores, y es lo que más marca y lo que más te permite como enseñarte y prepararte ya para después trabajar. Entonces, consejo como si es que están cuando lleguen a la etapa del internado, aprender todo, sacar el máximo, porque después va a servir mucho y también uno se lamenta después de egresar diciendo, oh, ¿por qué no estudié bien esto? O ¿por qué no repasé mejor esto, otro? Y así. claro. Pero igual me imagino que haya uno en el día a día como igual tiene esa oportunidad de aprender y como enfocarse lo que le faltó un poquito, ¿no?
Obvio, de todas maneras, sí, de hecho yo ahora trabajando, llevo un año trabajando y he aprendido muchísimo. Claro, Todo esos sí. como mini vacíos que quedaron se han ido llenando y uno los va compensando, siempre hay alguien que te ayuda, entonces no pasa nada malo. Perfecto. Y mira, ahí cuéntanos, justamente está hablando de egresar, ¿cómo le describirías el futuro laboral, como la vida en sí laboral de un médico que después de que sale de la universidad o de lo que estudie? Ya, mira, es típico que la gente dice que el médico siempre va a tener pega. Puede ser que sí, depende de la etapa de la vida en la sociedad. Por ejemplo, ahora estamos pandemia y es súper fácil encontrar trabajo. Pero cuando yo egresé me costó mucho porque todavía no había pandemia y yo no había Mm, dado el EUNACOM, que el EUNACOM viene siendo como la PSU que damos los médicos. claro, Entonces, y me pedían ese papel y me costó mucho, entonces como que eso de que había pega para todos como que no era tan fácil. Ahora en pandemia ya hay un poquito más. Pero también surge este tema de que, ¿qué quiere hacer uno después de ser médico? O sea, hay millones de opciones. Uno puede ser docente, uno puede ejercer la medicina en CEFAM, en hospital, en consulta privada, y ya la otra opción es especializarse en algo. Y ahí estamos justo en ese proceso en que, bueno, se supone que el ministerio debiera auspiciar como las especializaciones para tener más especialistas para la salud pública en Chile, pero los cupos no son muy buenos, como que no hay suficientes como para las especialidades como más requeridas, entonces ahí está compleja la cosa también. Muchos médicos también optan por irse al extranjero o hacerlo de otra forma. Otra vía como para entrar a la especialidad es ser general de zona, que son estos claro. médicos que se van como a trabajar a lugares como rurales o bien alejados de la ciudad, como para brindarle apoyo al sistema público y ya después el sistema público les retribuye eso financiándole la especialidad. Perfecto. Entonces hay muchas alternativas. Y cuéntanos, en este año que tienes de experiencia, ¿en qué has trabajado? ¿Qué ha sido como tu experiencia laboral? Obviamente yo creo que ahí nos vas a poder contar un poco de cómo es ser médico durante una pandemia, pero ¿qué ha sido tu trayecto durante este año? Sí, mira, yo egresé en enero del 2020 y recién vine a tener mi primer trabajo fue desde marzo del 2020 en el Hospital Digital, que es esta plataforma del MinSal, que de repente suben videos y en ese momento se creó una plataforma de teleorientación médica, que en verdad no funcionó porque el ministro Mañalich en ese tiempo como que no le gustaba la idea y así se funó, no funciona. Así que fue una mini experiencia. Después de eso, entré a trabajar a un SAPU en San Bernardo. Y ahí estuve trabajando y a través del SAPU me enganché al CEFAM, a ese mismo CEFAM, porque los CEFAM siempre van adosados como a un SAPU. Y después me quedé solo con el CEFAM, no con el SAPU. Y bueno, eso partió como en mayo del año pasado, en plena pandemia, así que fue una experiencia brígida tener que, o sea, empezar a ejercer como médica, Claro, tener que tomar decisiones esenciales con los pacientes sin preguntarle a nadie o preguntarle al colega, pero ya no estabais siendo supervisado por alguien más, sino que estabas tú haciendo las cosas. Entonces, más encima llegaban pacientes de COVID, se llenaba la atención, llegaban pacientes graves, tenía que derivarlos, tomar decisiones, y aparte de saberte como toda la medicina que te enseñaron, hay muchas cosas que no te enseñan, no te alcanzan a enseñar en la universidad, como por ejemplo los conductos regulares que existen, de cómo se deriva un paciente a tal parte, y eso va cambiando según cada CEFAM, según cada claro. comuna. Entonces era aprender un mundo nuevo, fue bien duro, pero fue súper enriquecedor y bueno, yo quería experimentar como todo antes de decidirme por un solo carril, entonces ya estuve como hasta enero de este año en el CEFAM y a partir de ahí me cambié a hospital, porque echaba mucho de menos trabajar en hospital, así que desde ahí que estoy ahora en el hospital de la Florida. Buenísimo. Mira, aquí nos preguntan una pregunta, de hecho, dos preguntas muy parecidas que me llaman mucha atención, pero nos preguntan, ¿qué tan real es ese mito de que el médico estudia toda su vida? De verdad, cierto, totalmente. O sea, yo egresé y podría decir, ah, ya no tengo nada que estudiar, pero siempre está en mi cabeza, tengo que ponerme al día. Repasar, 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 porque hay cosas que se olvidan. Hay algunos Claro, temas que después uno se sorprende de uno mismo y te salen innatos, así como, oh, ¿cómo me acordé de esto? Pero también hay otros que son súper específicos y uno los tiene que ir repasando y porque además la medicina se va actualizando, van saliendo claro, tratamientos nuevos, herramientas nuevas, entonces sí o sí el médico tiene que seguir estudiando para toda su vida, si quiere mantenerse actualizado, claramente. claro, obvio. Y mira,
a ver, pensando una persona que está, creo igual nos ha dado un poco esta línea, pero una persona que quiere estudiar medicina, ¿qué desafíos se va a encontrar en el día a día del mercado laboral, ya sea desde el momento en que busca pega hasta que empieza a trabajar? ¿Qué es eso desde el contexto, desde temas personales de ánimo, desde temas personales como con tus colegas? ¿Qué desafíos tú crees que hay en el camino de una persona que ejerce medicina? A ver, principal desafío, claro, es como reunir todos los antecedentes que te van a pedir para poder entrar a trabajar, porque es como uno egresa de médico y te van a pedir sí o sí tener el título, tener la inscripción en la Superintendencia de Salud, que es un trámite que te hace otra persona, ¿qué más? Tener el certificado de la UNACOM, y ya con eso uno puede ir a buscar trabajo donde sea. Entonces te pueden aceptar bien o no. La cosa se pone más difícil cuando tienes que postular a una especialidad, porque ahí, aparte de juntar todos tus papeleos, hacen un ranking. Y es un ranking con todos los médicos que egresaron en tu generación. Y es como volver a jugar a esto de la PSU. En serio que sí, es como te ordenan del 1 al 1500 y a partir de ahí tú juntas todas tus carpetas y este orden va según las notas que tuviste en la carrera. Entonces, esas notas, si no fueron como tan buenas, las puedes ir subiendo con algunas cosas que te dan plus. Por ejemplo, haber hecho ayudantías, haber hecho investigaciones, haber hecho cursos adicionales, y eso te va subiendo un poquito el promedio. Y una vez teniendo todos estos antecedentes, te ordenan del 1 al 1500 y a partir de ahí empieza como el llamado a viva voz, que se llama, que es como para ingresar a la especialidad. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, claro, el que está en primer lugar, que salió con promedio 6,9, que en verdad existe, que sale con promedio de 6,9 de medicina, puede elegir lo que quiera, pues, básicamente, puede hacer absolutamente lo que quiera, pero ya el que está en el número 500 se le van cerrando más las opciones y le queda menos donde elegir. Entonces eso es un poco frustrante, porque uno puede tener muchas ganas de querer ser especialista en algo, pero si no está en tan buen lugar en el ranking, es penca. Y también es penca porque al final, como que lamentablemente las notas terminan siendo todo y ya sabemos que las notas no miden tu calidad humana ni tu calidad como médico finalmente. Hay muchos médicos que también pueden ser los más secos del mundo, sacarse muy buenas notas, pero que no tienen habilidades como para tratar con la gente, con los pacientes. Entonces, como al final se pierde la oportunidad de darle un cupo a un médico que puede ser igual de bueno que el otro solo porque, pucha, no sé, en anatomía tuvo peor nota y eso le bajó el promedio, Claro. ¿cachai? Entonces, como, ese es un gran desafío, como, y uno lo ignora hasta que ya empieza a estar en los últimos años, y ahí recién uno se empieza a poner las pilas de juntar los puntos y todo eso, pero si uno desde siempre lo supiera, ahora también sería muy estresante, porque pensar desde el primer año lo que va a pasar en el séptimo año es como muy sofocante, pues. Entonces igual ir viviendo paso a paso, pero siempre tratando de dar lo mejor, pues, y si no se puede, no pasa nada. Al final igual, una vez una doctora me dijo, tú vas a llegar a hacer lo que quieras hacer tarde o temprano, ya sea por la vía corta, la vía larga, la vía intermedia, igual lo vas a lograr. Así es que no pasa Muy nada. buen consejo ese, muy buen consejo. Uh Y -huh. entonces en eso que me cuentas, ¿tú crees que le recomendarías a alguien que va a empezar a estudiar medicina, por ejemplo, el año que viene, que busque hacer este tipo de actividades que nos contabas, ayudantías, investigaciones? ¿Crees que es algo importante dentro de la carrera? Sí, algo importante quizás ya no estresarse el primer año, pero sí tenerlo presente, como a partir ya del segundo empezar a meterse como en ayudantías, hacer trabajos de investigación y esas cosas, más que nada para evitar llegar al último año y darse cuenta que ya no tienes tiempo para hacer nada, o que ya Claro, no juntaste esos puntos. Entonces, para ir haciéndolo con calma y ahí mismo aprovechar de hacer cosas que les gusten también, pues si no se trata tampoco de hacer una ayudantía que te cargue de una materia horrible, pues, sino que también tiene que ir siendo como un descubrimiento personal. Así que eso sería bueno, pero sin desvivirse por ello tampoco. obvio, claro, siempre uno cuidándose a sí mismo. Uh -huh. Y, a ver, mira, vale, cuéntanos, ¿qué habilidades como crees que existe de una persona que quiere estudiar medicina, ya sea desde temas académicos hasta habilidades blandas humanas? Mira, ya, académicos, pucha, sí, tiene que ser una persona responsable, que sea estudioso, que le guste estudiar, o sea, sí, que sea como disciplinado, que tenga hábitos de estudio, organizado, porque en verdad la materia se junta mucho y si uno no tiene un orden se va a la espalda. Así es que es como, y si hay alguien que esté viendo este video como que se siente como que no es así, no se preocupen que igual uno puede ir desarrollando todas esas habilidades con el tiempo, uno igual en la media tiene
de verdad es distinto. Uno, lo que le pintan en la media de repente es como, ¿te Claro. gustan las matemáticas? Tienes que ser ingeniero. Y no es tan así, entonces uno después, más adulto, se va descubriendo y puede ir potenciando todas las habilidades. De hecho, al menos en mi universidad existía el CARA, que es como un centro de apoyo al rendimiento académico, y ahí te hacían tutorías como para desarrollar todo lo que te hacía falta. Si eras desorganizado, podías potenciar eso. Si eras como, tenías problemas de memoria, también. Eso como de la parte académica y de la parte más como emocional, afectiva, pucha, sí, tener mucha empatía, saber ser como asertivo, o sea, aprender bien a decir las cosas, como no juzgar tampoco, tener paciencia, mucha paciencia, porque al final uno se va a estar enfrentando con personas siempre. Ahora lo que pasa es que de repente, claro, hay médicos que entran porque les gusta solo la medicina, pero no el trato con personas, entonces, claro, se aguantan toda la carrera y llegan al último año y entran a una especialidad en que no tenga que ver personas. Por ejemplo, laboratorio o radiología, pero, o sea, sería más que nada lo ideal para que la carrera no se haga tan pesada que, francamente, no te cueste el trato con las personas. Claro. Y mira, a mí un tema que me interesa mucho y lo recuerdo porque has mencionado muchos temas de las personas. En la universidad, ¿les dan algún tipo de ramos o algún tipo de estudio que les permitan como trabajar estas habilidades blandas? Especialmente, por ejemplo, pienso en la pandemia, que es una situación muy difícil, ¿no? Lamentablemente, me imagino que te ha tocado experiencias bastante duras con pacientes. Esas cosas, esos temas más blandos, más humanos, ¿uno lo aprende en la universidad o lo aprendes en el camino de ejercer la carrera? Sí, se va aprendiendo, en especial, podría ser mejor, sí, pero, por ejemplo, el primer año en que uno ve paciente, que es tercero, a nosotros nos hacían practicar primero con pacientes simulados, que son actores. Entonces, Ya. estos actores aprendían el libreto de los síntomas y todo eso, entonces uno practicaba con ellos, le hacía las preguntas, y después de eso el doctor que te estaba viendo te daba un feedback de cómo lo hiciste. ¿Qué te faltó? Esto podrías haberlo preguntado de otra forma, esto podrías haberlo hecho así. Entonces ahí Ah, uno tiene la buenísimo. oportunidad como de aprender cómo llevarse bien con la persona, y eso lo va puliendo ya después en la medida en que se va lanzando a los leones ya con los pacientes reales, y siempre nos van haciendo como mini recuerdos de que es importante tener empatía, que es importante la relación médico-paciente, preocuparse también de cuáles son las preocupaciones del paciente versus las mías. Entonces eso lo van recordando siempre a medida que va pasando la carrera, pero llega un punto en que ya no se toca más y depende de uno finalmente. Mira, aquí nos hacen varias preguntas en el chat, algo más o menos que nos contaste, pero a ver, como en ese proceso que nos contaste que fuiste en college, como que empapándote de la gente que te rodeaba, que te diste cuenta que querías estudiar medicina, pero ¿cómo supiste? Como, ¿qué te hizo a ti darte cuenta que era tu carrera, que era tu futuro estudiar medicina? Mira, pasó algo muy curioso, que cuando estaba en mi ramo de ingeniería, había que inventar un proyecto tecnológico que facilitara la vida a los adultos mayores. Entonces, para sacar ideas, fuimos a la Fundación La Rosa, y yo llegué ahí y quedé en shock porque yo dije, no, yo no quiero venir acá a sacar ideas para un proyecto personal, yo quiero venir acá a ayudar a esta gente. Entonces, como que ahí nació mi gustito por el tema de la salud, de las carreras de la salud en general, y ya cuando dije, no, medicina fue cuando me di cuenta que me gustaba tanto todo, me gustaba kinesiología, nutrición, enfermería, fonoaudiología, que medicina igual lo incluía todo, lo abarcaba todo. Entonces, como se me estaba dando la oportunidad, ahí yo hice clic y dije, no, tengo que aprovecharlo, como es ahora o nunca, y no se va a volver a dar una oportunidad así, así que Claro, tenía que hacerlo. qué bacán. Y mira, a ver, cuéntanos, ¿hay algún mito que recuerdes que escuchabas o que te decían de estudiar medicina? ¿Cuál es? Y si es así, ¿se desmintió o es verdad? Que no tenías tiempo para nada. ¿Y Mira, cómo ahí eso? pasa mitad verdad, mitad no, mitad sí, mitad no. Mira, es que hay muchos perfiles de alumnos también, pues. Está el que le alcanza el tiempo para compartir con la familia, le alcanza el tiempo para hacer un hobby y le alcanza el tiempo para estudiar y sacarse las mejores notas. Ese gallo es un genio, de verdad existe. Pero también hay otras personas que en verdad les cuesta mucho, a mí me costó mucho, y tenía que dedicar mucho tiempo para estudiar y ya no me alcanzaba tanto el tiempo para hacer algún hobby o ese tipo de cosas, pero yo siempre, por ejemplo, priorizaba ver a mi familia, estar con mi familia, Claro, compartir con ellos, ¿cachai? Las ocasiones importantes, nunca me las saltaba.
Al menos esas eran mis prioridades. De repente yo decía, pucha, si voy a pasar más tiempo con mi abuela y por eso me voy a sacar 10 décimas menos, lo valen, ¿cachai? Porque esas eran mis prioridades. Pero habían otras Claro, personas, otros compañeros que, filo, les daba lo mismo ver a la abuela, pero querían sacarse el 7. Entonces, eso va pasando durante toda la carrera. Y claro, uno mira hacia atrás y dice, pucha, podría haberme ido mejor por este tema que te digo de las postulaciones, de las notas que te piden después, pero es que la vida es una sola y hay que sí, aprovecharla po. y no se pueden dejar pasar momentos importantes con los seres queridos. Pues entonces, uno mismo se va haciendo el tiempo y se las va ingeniando para poder cumplir. Perfecto. Y mira, yo creo que eso se conecta un poquito. Antes, lo que escuchabas de la medicina antes de estudiarla, ¿se mantiene? O sea, lo que tú pensabas que era la medicina, ¿es lo mismo ahora que en el pasado, especialmente ahora que empezaste a trabajar? Eso mismo de no tener tiempo. No, no, en general, como la medicina, lo que tú sabías de que era la medicina antes de entrar a la universidad y lo que sabes que es la medicina ahora que ya eres profesional y ya has tenido experiencia. ¿Cómo cambió esa No, perspectiva? es bien distinto, cambió, pero para bien, como que se me amplió Claro, mucho más el horizonte, pasó de ser más allá de una carrera de estudiar el cuerpo humano, es mucho más que eso, es algo que en verdad puede generar cambios en las vidas, en las sociedades y una herramienta súper buena, así es que recomendadísima. qué buena. A ver, mira, acá en el chat nos preguntan qué te llevó a decidir tu especialización. Ah, ya, sí, eso también es bonito. A mí me gusta geriatría, que es la especialidad de los adultos mayores. Y bueno, de partida como que siempre estuvo latente en mí, o sea, partiendo por esta historia de cuando estaba en college y Claro, en el ramo de ingeniería fuimos a la residencia de adultos mayores, como que ya ahí había una señal. Y no, pues después, durante la carrera de medicina, siempre los casos como más emblemáticos que me tocaron fueron adultos mayores. Yo tengo una relación muy cercana con mi abuela, me sé llevar muy bien con las personas mayores, entonces siempre han sido como mis pacientes favoritos, pero al mismo tiempo los que más frustración me dejan por el sistema en el que están, que no les permite un envejecimiento digno. Entonces muchas veces me tocó ver pacientes hospitalizados que, claro, le estaban tratando su, no sé, su cáncer, pero nadie se estaba preocupando de que estaba con depresión, o nadie se estaba preocupando de que no tenía red de apoyo en su familia. Entonces eso me chocaba mucho y yo decía, pucha, ¿cómo ayudarlo? Y llegó un punto en que conocí geriatría y me di cuenta de que esta especialidad ve a los adultos mayores no solo desde la parte médica, sino que ve también lo emocional, lo cognitivo, lo funcional, o sea, qué tan autovalente es una persona y también las redes de apoyo social. Entonces yo dije, esto es perfecto para mí, como que es todo lo que yo estaba buscando. Así es que, nada, pues me encantó y selectivos y ya y después en la medida que he ido ejerciendo cada vez más, más me voy convenciendo y ahora estoy apuntando todas las fichas para eso. qué bueno, ojalá y todo resulte bien entonces. Mira, acá Gracias. tengo otra pregunta y es, ¿hay que memorizar muchas palabras complejas cuando estudias? Y Sí, si, sí, y si eso es sí. así, ¿tienes algún tip para la gente como que tiene este miedo, como cómo llevarlo y cómo hacerlo mejor? Claro, sí, mira, de hecho, sobre todo en los ramos como más principales, anatomía, por ejemplo, hay cosas que hay que aprender de memoria nomás, porque son nombres de cosas, entonces como que no Claro, tiene mucho sentido. Entonces, pucha, surgían mnemotecnias, que en este nombre, en este momento no me acuerdo, pero sí habían nombres que inventó generaciones anteriores y la memoria visual me facilitaba mucho el estudio. Y eso ya en la medida que va avanzando la carrera, sirve mucho como haber aprendido bien los ramos básicos, porque esos te van a permitir entender bien los que vienen después. Entonces, como que una vez que uno aprende cómo funciona la cosa, no es tan difícil memorizarlo, porque en verdad no lo tenés que memorizar así como de frentón, sino que es algo que tenés que entender, y si lo entendís, como que te sale. Y ya qué después, bueno. puta, 7 años de tanto repetir la misma tontera, es como, te termina entrando igual las cosas. Así que al principio hay que ponerle empeño, como la primera vez que te enfrentáis al ramo o al tema, pero ya después te vas acordando y te vas acordando y ahí va fluyendo. Buenísimo. Mira, acá tengo una pregunta porque me imagino que tenemos muchos estudiantes de cuarto medio acá conectados, pero en este momento, la tú del 2021, ¿qué dirías a la tú de cuarto medio? ¿Qué consejo te darías? Le diría que estudie más para la PSU, lamentablemente, porque sí, pues si hubiera estudiado más para la PSU,
hubiera tenido mejor puntaje, yo hubiera podido elegirme, tener más opciones para elegir. Pero el problema de eso es que lo que yo hubiera elegido no hubiera sido lo que tengo ahora. Yo hubiera elegido ingeniería, entonces me hubiera pegado la tremenda equivocada. Así es Claro, que, nada, pues pensarlo bien y quizá volver a recomendarle que se meta a college, como para discernir bien, porque uno en cuarto medio hay tantos gustos diferentes y tantos mitos que se crean en la escuela que al final está bien tomarse un tiempo como para picotear entre varias cosas y saber bien qué es lo que te gusta y así poder elegir bien, pues. buenísimo. Mira, acá en el chat nos hacen otra pregunta, y es que si en algún momento en la carrera tuviste esa duda de dejar de estudiar o cambiarte a otra cosa. No, nunca. No. No había opción, ni siquiera se me pasó por la cabeza. Hubo un Buenísimo. momento sí en que tuve que parar, como para descansar, porque Mm, pucha, me estaban pasando muchas cosas en mi familia, en mis relaciones, entonces tuve que hacer una pausa. Y fue una pausa como de 2 meses y después volví a full con todo y no pasó nada. ya, buenísimo. Eh, Mira, acá nos preguntan, y esto me llama mucha atención, ¿existe mucha competitividad en el rubro y en la carrera en Sí, general? sí, sí, en especial durante la carrera, es que además también ingresan personajes especiales, porque, pucha, para entrar a medicina, claro, requiere harto esfuerzo, pero también entran personas que en verdad son súper brillantes y cada cual con sus personalidades, entonces hay mucha envidia, hay mucho egocentrismo, hay mucha competitividad, entonces hay que aprender a lidiar un poco con eso cuando uno es como un poquito más humilde, ¿cachai? Entonces, no todos son así, claramente, pero sí se da este tema en que, por ejemplo, no sé, pues para las pruebas habían compañeros que tenían un apunte súper bueno, pero lo compartían solo entre los amigos, no con el resto del curso. Claro, Pasaban esas cosas. Y nada, pues hay que aprender a lidiarlo nomás y saber que, pucha, no toda la gente es perfecta y al final los vaya a ver durante la carrera, ya después va a ir conociendo más gente en el trabajo y ahí uno va aprendiendo a trabajar con distintas personas, pues entonces es parte de. claro, yo también encuentro eso importante, te va a tocar gente difícil y los que están en charlas va a tocar gente difícil en la universidad, pero también, y me imagino que esta experiencia vas a hacer tus grupos y vas a tener tu gente de confianza que va a ser como un Sí, pilar de de todas apoyo maneras. que te... Claro. Sí, claramente, sí, de todas maneras. A ver, mira, eh, ¿qué le dirías a alguien que quiere estudiar medicina hoy? Como, ¿cuál sería tu consejo para esa persona? Que le dé con todo para ingresar. O sea, pucha, ahora ya no existe la PSU, no me acuerdo qué es lo que hay ahora en la La PTU. prueba de transición se llama. Eso, sí. Que le ponga empeño para entrar. Si no le resulta la primera, que siga intentando, haciendo un preu de nuevo, o metiéndose a un bachillerato, o metiéndose al college, o replanteándose si en verdad quiere eso. Como descubrirse bien, como irse bien a la segura, y si le va bien y logra entrar, bacán. Y a partir de ahí, como poner los pies bien en la tierra y organizarse, priorizando siempre como lo que sea más importante para cada persona. Pues como, claro, el estudio es esencial, pero tampoco dejando de lado la familia, las cosas que te hacen bien para tu salud mental. Entonces, tener siempre presente eso, que entrar a medicina ojalá no se transforme en algo que te haga volver loco y te encierre en tu pieza toda la vida. Claro. Mira, que ya estas son todas las preguntas que teníamos, así que vamos a pasar a full con las del chat y nos preguntan si te gradúas acá en Chile, ¿también puedes trabajar en otros países? Uy, eso no lo sé, porque no lo he hecho. No Ya, sé, claro. no tengo experiencia de otras personas que lo hayan hecho. Tengo entendido que parece que igual hay que dar como pruebas que te Mm, habiliten para trabajar. Por ejemplo, al caso contrario, los extranjeros que llegan a Chile para poder trabajar les piden el EUNACOM. sí. Entonces, supongo que para irse al extranjero debe ser parecido. Mira, acá otra persona nos pregunta, ¿cómo te adaptaste a la exigencia que pedía estudiar medicina? ¿Cómo me adapté? Pucha, poniendo en práctica todo lo que me iban enseñando en este taller del apoyo al rendimiento académico, de, no sé, pues tener mi libretita en donde anotaba todas mis cosas que tenía que hacer para que no se me olvidara nada, planificándome, poniéndome horarios de estudio, haciendo resúmenes cuando alcanzaba y si no, estudiar de otra forma, estudiar como a conciencia, tratar de no dejar las cosas para última hora. Eso me sirvió mucho, estudiar con anticipación. De hecho, me empezó a ir mucho mejor cuando iba estudiando las cosas al día. No sé, tenía clase en Claro, la mañana y en la tarde estudiaba al tiro lo de la mañana. Me empezó a ir muy bien, porque antes estudiaba el fin de semana nomás, iba acumulando, acumulando, acumulando,
y el fin de semana estudiaba, o a veces se me acumulaba para fin de mes hasta la prueba y era una tormenta. Entonces, hacerlo con tiempo, bien organizado, ayuda mucho, como para soportar esta exigencia. Y también, pucha, ir haciéndolo bien, otras cosas que van siendo como un feedback positivo es cuando los doctores te empiezan a evaluar bien, más allá de sacarte una nota en una prueba, a ti te van poniendo notas de cómo lo haces en la práctica. Entonces ahí siempre te están dando un feedback de qué cosas puedes mejorar y te van diciendo qué cosas sí tienes buenas, entonces eso va tirando para arriba y es como un estímulo para seguir adelante. Bacán, mira, acá nos hacen una otra pregunta que es si recomiendas la Universidad Católica para estudiar medicina. Sí, sí, la recomiendo. A ver, ahí me surge algo que yo siempre quise estudiar en la Chile también, pero más que nada por un tema ideológico, Claro, que por la calidad, porque ambas son súper buenas y aprendí muy bien la medicina en la católica, no estoy para nada arrepentida de estar ahí, pero más que nada me chocaba este tema como ideológico, de que, por ejemplo, había más personas de un perfil político distinto al mío en la Cato y que era bien, se notaba harto, entonces esa lucha como siempre estuvo constante, y hasta el final del año en que nos titulamos, fue difícil enfrentarse a eso, entonces como que eso me dejó un poco chata, el ambiente sí, como social de los compañeros y las distintas visiones políticas, eso me dejó un poco amargada, así como de querer irme a otro lugar en que sea un poquito más afín claro. conmigo, sí. Perfecto, mira. Otra pregunta que ya está, a ver, interesante. Un poco fuerte también, pero ¿qué tal son los profesores en la carrera? Y es verdad que medicina es una carrera muy machista. Depende de la especialidad, y depende, sí, depende de la especialidad y también, bueno, en general los doctores como más viejos son como más machistas. Como había un doctor, por ejemplo, en que a todos los compañeros hombres los llamaba por el apellido y a las compañeras mujeres nos llamaba por nuestro nombre de pila. Una maña de ese viejo. ¿Ya? Y depende de la especialidad, porque, por ejemplo, en cirugía en general hay más hombres que mujeres. Y cuando se juntan como muchos hombres, no sé qué pasa, que surge esta es como un, no sé, no una enfermedad, pero como este tema de tener estos temas básicos, de hablar como de chistes ordinarios, de Claro, pornografía, de escenas así, entonces como que se vicia mucho de eso, y claro, uno como mujer de repente como que siente que no calza ahí, y claro, y los hombres se siguen jactando de eso, entonces como que falta todavía romper un poquito este esquema que está surgiendo, y como que los hombres cuando se agrupen no se pongan tan tontos, sino que tengan la mente un poquito más abierta y nos puedan claro, incluir más como en los temas de conversación y todo eso. Eso pasa harto en cirugía, en traumatología, que son carreras que tienen más hombres que mujeres, pero ya las otras son como más, un poquito más equilibradas. Pasa también desde el punto de vista de los pacientes, que no sé si lo han visto, hay muchos memes también, sí, que cuando ven a cualquier hombre con traje de turno es un doctor, sí o sí, doctor. Pero si viene una mujer con traje de turno, nos dicen señorita, mi niña, oiga, nunca nos dicen doctora. Entonces como que asumen que siempre el doctor va a ser hombre. Entonces uno como mujer, imposible, ¿no? Pues ella es la enfermera. Entonces como que la gente tiene muy inculcado eso en la cabeza y hay que ir rompiéndolo también. claro. Bueno, es importante también abrir esos espacios y que todos cambiemos la mentalidad que tenemos. Mira, aquí tenemos una pregunta que es, ¿qué tips de estudio y o consejos le darías a alguien que les pueda ayudar tanto para preparar la PSU como para el estudio de la medicina, la prueba de transición, perdón? Claro, eso. Mira, yo como preparé la PSU en mis tiempos, podría haberlo hecho mucho mejor. Porque, bueno, es que en verdad no tenía cómo saberlo. Y ahora Claro, mirando para atrás me doy cuenta que preparándole una com me di cuenta cuáles eran como las claves para poder hacerlo bien. Y es repasar los temas que te piden que repases y hacer ensayos, practicar, practicar, practicar con ensayos, preguntas, hacer preguntas, preguntas. Como no enfocarse tanto en estudiar la materia y leerse las 80.000 planas del libro, sino que practicar con preguntas, practicar, 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 y eso te va a ir soltando la mano y ya vas a ir pudiendo responder más, de forma más ágil y dándote cuenta de cuáles son los detalles que siempre preguntan. perfecto. Y mira, aquí hay otra pregunta que me parece interesante, pero cuando estudiaste la carrera, ¿se te hizo corta o se te hizo larga? Ay, en este momento yo diría que corta, pero en su momento sí, parecía Sí, eterna, pues sobre todo, no sé, pues en cuarto, que es la mitad, oh, esta cuestión no se acaba nunca. Además que, claro, mis amigos que de college se cambiaron a otras carreras, por ejemplo, enfermería, ingeniería, ya habían egresado, pues yo todavía seguía como en cuarto, quinto,
y ahí, claro, todos ganando plata, y yo ahí todavía estudiando, Claro. entonces, claro, eso fue como, se me hizo eterna esa parte, ya después cuando egresé fue como, uff, ya, al fin. Y ahora lo veo Sí, como pues, si ya pasó volando. si uno siempre en la universidad y siente que pasó en 2 días. Mira, aquí otra pregunta que Sí, nos hacen ¿es verdad que en el internado se pasa por todas las especialidades? sí, sí, es verdad. O sea, depende también de la universidad y depende también como cuán importante sea la especialidad, porque se distribuye de diferente cantidad de tiempo. Por ejemplo, en el MIU, el sexto año, pasaba por las 4 especialidades como madres, que son medicina interna, cirugía, ginecología y pediatría. Y en séptimo año pasas por las otras especialidades, que vienen siendo psiquiatría, medicina familiar, otorrino, oftalmo, dermato, y creo que no se me olvida ninguna. Pero ahora cambiaron la malla en la católica y son 6 años. Entonces, Mm, una de las cosas que hicieron fue como reducir el tiempo de cada internado y acotarlo. Entonces, como que pasas por todas las especialidades también, pero un poquito menos de tiempo en comparación con la claro. malla vieja. Pero también le acortaron tiempo a los ramos más de años anteriores, entonces no es que hayan reducido todo el tiempo a costa del internado, sino que también redujeron tiempo sacando ramos que eran muy repetitivos y todo eso. Perfecto. Y mira, ya, a ver, lo que pasa es que nos están preguntando cuánto el puntaje se tiene para la prueba, pero yo me imagino que igual eso cambia por año, ¿no? No sé si tienes alguna idea de cómo ha sido más Y reciente. no tengo idea, porque como yo entré por college, me pedían nota nomás, nota de la Mm, universidad, entonces nunca supe de puntaje, sé que es como cerca de 800 por ahí, y yo entré a college como con menos de 700, así que en verdad sí, sí, la, igual la ahora PC1, hubo un tema ahora que son menos, es un poco menos porcentaje y se cuentan creo que más el name, no me acuerdo bien cómo funcionaba, pero sí sé que ay, cambió un poquito. ojalá. Y ahí nos dicen que también varía dependiendo de la universidad, sí, gracias por eso. Y mira, a ver, no sé si voy a hacer una última pregunta, pero si alguien quiere tener otra como de cierre, pero la que nosotros tenemos acá planificada es como, ¿qué quieres agregar como, no sé, algún comentario, alguna recomendación, algo que quieras decirle a la gente que esté interesada y que esté viéndonos ahora? Pucha, que averigüen bien qué es lo que quieren, que se abran la oportunidad a también las otras carreras de la salud que son igual de fascinantes. Entonces puede ser que a lo mejor no les guste la medicina en sí, sino que también les guste otro tipo de cosas más enfocadas como por ejemplo los procedimientos, como enfermería, o más enfocadas en la rehabilitación, como kine, más enfocadas, no sé, por los alimentos, la nutrición y qué sé yo. Entonces, como buscar siempre en las páginas web de las universidades de qué se trata cada carrera, como tomar una buena decisión. Pero si te va bien en la PSU y crees que tienes que meterte a medicina, dale. Pero Perfecto. pensarlo bien, pues no guiarse con esto, obsesionarse de que es que la mejor carrera y que no sé qué, sino que pensarlo bien porque al final es tu vocación y es tu futuro. Pues entonces, eh, es una decisión importante porque hay que tomarla con calma. Perfecto, mira, aquí nos llegan, vamos a hacer estas dos últimas preguntas para terminar. Y una es, ¿crees que es recomendable trabajar y estudiar a la vez en la carrera o si es posible solamente dedicarse a estudiar? Sí, depende del trabajo, porque yo durante la carrera me surgieron trabajitos, como por ejemplo ser tutora Mm, de compañeros más chicos. Entonces era como apadrinarlos y por esto me pagaban. No era claro, un sueldo gigante, pero sí me permitía tener mis moneditas para, pucha, no sé, pagar fotocopia o qué sé yo. Entonces, afortunadamente la U me permitía eso, pues surgían estas peguitas como internas que yo podía ir haciendo y, y resultaba, pues, porque tenía el tiempo, porque era dentro de la misma universidad, pero claro. ya de trabajar como en otra parte, ponte tú de empaque o qué sé yo, no sé si se pueda. Al menos yo no lo quise intentar, más que nada por tener tiempo para poder estudiar bien y también para descansar. Claro. Y ya, esta es la última, como pasar con broche de oro. ¿Qué especialidad de medicina crees que es o consideras que es la más compleja? Compleja en estos tiempos, intensivo, medicina intensiva, que es la medicina del paciente crítico, del paciente que está en la UCI, porque en verdad una medicina en que aprendes cosas nuevas que en pregrado no aprendiste nunca, jamás te las mencionaron y aparecen nuevos conceptos, y es manejar a un paciente que está súper delicado, que está como está intubado, tenés que pasarle unas drogas muy raras, tenés que mantenerlo como anestesiado, entonces
es un mundo nuevo y es súper difícil. Es la unidad más compleja dentro de un hospital, pues entonces yo encuentro, a mi parecer, que esa es la especialidad como más compleja. Bacán. Ya, buenísimo. Vale, en verdad, muchas gracias. Desde Formando Chile, en nombre de todos, te damos las gracias por acompañarnos. Yo sé que hay varios estudiantes que les va a ayudar mucho esta conversación y bueno, bacán a todos que sumaron y también yo creo que en general, como a vos de todos, darte las gracias porque yo creo que este año nos ha mostrado como la dedicación y la relevancia que tienen los doctores para el mundo y por tu trabajo este año, obviamente me imagino que es muy difícil, pero súper relevante. Entonces, gracias por esas dos cosas y gracias a De todos nada. los que se sumaron. Vamos a dejar el en vivo colgado en el canal para que lo vean después y también en nuestro canal de YouTube. Así que, a ver, ya, una última pregunta parece. ¿Cómo se Sí. llama la especialización que ve a los pacientes en urgencia? Urgencias, medicina de urgencias. Ya, buenísimo. Esa era Sí. la última pregunta. Eso. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos, a todas y a todos por sumarse y, bueno, ahí Gracias a estaremos ustedes por la haciendo, invitación, fue súper bueno. Espero haberlos ya, ayudado y si tienen alguna pregunta, obvio, bueno, me pueden mandar un mensajito ahí y recopilamos también las preguntas que hayan quedado pendientes. obvio. Perfecto. Y bueno, el miércoles que viene seguimos con otra persona que nos va a acompañar. Así que gracias a todas y todos y nos Bueno, vemos en que otra estén vez. bien. Y cuídate. Chao.